Vamos a comenzar, el día de hoy vamos a ver opciones del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en materia de retención. Eso es muy interesante. ¿Qué opciones tengo yo para poder retenerle a personas físicas por algunos pagos? ¿Qué tal si, no sé, yo contrato a alguien, pero no va a durar en mi empresa más de, no sé, 5 días, 10 días, 7 días, los que sean? Porque por lo mejor lo único que necesito es que me haga un trabajo para una reparación, una ampliación en mi edificio. A lo mejor nada, es una persona, por ejemplo, que yo necesito que me haga un trabajo de archivo. Entonces, ¿qué necesito? Pues que me desarrolle ese trabajo durante el tiempo que crea que es conveniente, y hasta ahí. No es necesario, porque no voy a utilizarlo posteriormente. ¿Qué hago? ¿Qué me permite la ley o el reglamento para retenerle? No voy a meter a la cuestión laboral, esa ya la platicamos en su momento. Ya sabemos que cuando hay una relación laboral, porque de hecho no estamos negando la relación laboral, de hecho se le está pagando. Cuando yo hago una de estas opciones, primero tengo que entender que al trabajador le debo de cumplir con todos, absolutamente todos los derechos a que tiene acceso, al que yo estoy obligado a otorgarle como patrón. Primero que nada, nosotros ya sabemos que independientemente de la forma en que se dé, todas las personas están obligadas a tributar. Nadie se va del todo. Personas físicas, obviamente no todos están con la obligación de abrir el portal del SAT y enviar el dinero con el pago. Esto se cumple a través de una obligación que recae sobre el patrón, que es el que paga. Él es el que le retiene y entera por cuenta del trabajador. ¿Ok? ¿Cuál es la primera aplicación del reglamento? Yo considero, y es personal la intención, porque es el orden que yo le estoy dando. Artículo 143 del reglamento de la ley, y me dice que este es una opción. Quienes paguen salarios, PTU y demás ingresos asimilados, oigo y soy insistente aquí, ingresos que se asimilen. No estoy hablando de personas asimiladas, porque eso no existe. ¿Ok? Pueden determinar el ISR a retener, el que señala los artículos 96 y 97 de la ley, aplicando el salario mínimo general, fíjense, del área geográfica del lugar donde el trabajador preste sus servicios, salvo que le hubiera solicitado por escrito que se considere el salario del área geográfica que corresponda a su domicilio. Entonces ahí es opción del trabajador. Por ejemplo, en una PTU, ustedes saben que la PTU tiene una exención de hasta 15 salarios mínimos, ¿no? Pues bien, el trabajador puede, a opción de él, sugerir que esta exención se aplique en base al área donde preste sus servicios o el área de su domicilio. ¿Qué tal si yo trabajo en zona B, aunque mi domicilio se encuentra en zona A? ¿Qué me conviene más? Pues que me hagan las retenciones, pero con las exenciones del salario que rija en la zona A, porque tiene más extensión, ¿no? En zona B tiene menos exenciones. Obviamente si es menor el salario mínimo, el monto exento sería mínimo también. Bueno, no mínimo, sino menor. Esto es lo que nos dice el 143 del reglamento. Aquí yo creo que no hace falta hacer cálculos de ejemplo, porque pues nada más es cambiar el salario mínimo y ya todo el procedimiento es exactamente el mismo. Al final solamente haríamos una comparación de cuánto me causa el impuesto en una zona A y cuánto en zona B. Son distintas porque yo creo que no hay mucha diferencia, porque son distintos los salarios mínimos aplicables. ¿Ok? Es la primera aplicación del reglamento para efectos de estas retenciones. Ahora, fíjense, y hablando precisamente de lo que hace algunos segundos les platicaba acerca de que qué tal si yo contrato a una persona para que me haga un trabajo. No sé, a lo mejor me llega un requerimiento, que ahorita precisamente estoy atendiendo un requerimiento en
en el interior de la República. ¿Qué pasa? Si me llega un requerimiento pidiéndome información del 2011, estaba a punto de prescribir y como la autoridad se dio cuenta, me manda un requerimiento para pues nada más porque necesita información del 2011, porque a lo mejor en ese año yo solicité una devolución de un impuesto a favor. Y me dice la autoridad, como, bueno, ni siquiera me lo va a explicar, nada más me va a decir que me requiere información correspondiente al ejercicio 2011. Y me pide, bueno, la autoridad ya sabe a qué va, ¿no? A lo mejor lo que me quiere es revisar el IVA del 2011. Y para eso me pide toda la integración de ingresos y de egresos del 2011. Así me lo piden en su requerimiento. Lo que no me piden en el requerimiento no estoy obligado a entregarles, ¿no? Pero resulta que es 2011 y tengo yo mi empresa en el Distrito Federal y una bodega en el Estado de México, casi llegando a Tepozotlán. ¿Qué hago? Y no tengo personal. Todos ya tienen un trabajo específico. A lo mejor ahorita todos están todavía depurando la contabilidad para efectos de enviar la información. Pues aquí estoy con el pendiente de que ustedes saben que en un requerimiento siempre hay plazos de entrega, ¿no? El primero que me mandan es por 6 días y posteriormente yo solicito una prórroga y me dan unos días adicionales. Pero resulta que no tengo el personal adecuado o no es el suficiente, ya todos tienen chamba. Y luego aparte de meterse al 2011, y esto es un trabajo que a lo mejor me va a llevar 1 o 2 semanas. Y esas personas pues no se pueden distraer de la operación diaria. ¿Qué hago? Pues contrato temporalmente a un auxiliar contable o a un archivista con la intención de que revise toda esa información, integre lo que me están pidiendo y esto se entregue al SAT. ¿Sí? La administración del DF y la empresa o el lugar donde se resguarda está en el Estado de México, hasta casi llegando a Tepozotlán. Pues obviamente que también es complicado para la gente de la empresa trasladarse diariamente para integrar la información. Entonces, libremente contrato a una persona por estos días, a lo mejor hago un promedio de 10 días, que es lo que me va a durar, y con esto hago mi contrato temporal por un trabajo específico y el sueldo. No le puedo hacer un contrato por el mes, pero sí puedo fijar una cantidad específica y decirle, te voy a pagar, no sé, 15,000 pesos. Digo, es una cantidad X, ¿no? 15,000 pesos por las 2 semanas que vas a estar en la empresa. Ya le pago sus 15,000 pesos. Termina el tiempo que yo estimé conveniente para tenerlo en mi empresa. A lo mejor termina no en 10 días, sino en 8 días. Pues bien, ya termina, le pago, le retengo y ya, ahí termina todo. Fue un contrato por una tarea específica, pero ¿cómo le retengo? Una opción sería considerar el ingreso del mes, ¿no? Sí tengo la libertad, ahí no tengo problema porque no está contratado por todo el mes. Y precisamente es aquí donde entra el reglamento, artículo 144 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Este se refiere a la retención del impuesto por una cantidad de trabajo, no por el número de días laborados, pero en cierta forma aquí haríamos referencia o haríamos una conversión en los días trabajados. Si ustedes tienen el material, por eso dijimos que ya pueden acceder a él, entren a la página de aportaciones fiscales www.aportacionesfiscales.com y en la zona de descargas ya tienen el material con el que vamos a estar trabajando el día de hoy. También ya pueden descargar el material con el que trabajamos de los ejercicios prácticos de indemnización y de pensiones que utilizamos el viernes pasado. Ya están listos los dos, de hecho el viernes ya trabajamos con el material en la mano. Hoy también es nada más de que bajen el material y podemos irlo siguiendo.
Ok, me dice el 144 del reglamento que las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la ley, cuando paguen en función de cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, podrán efectuar la retención de acuerdo con el siguiente procedimiento. Yo aquí estoy dando el procedimiento, pero es importante que lean el artículo. Es el 144 del reglamento. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Dividir el monto del salario entre el número de días efectivamente trabajadas. Por ejemplo, aquí yo le estimé a esta persona, le digo, ¿sabes qué? Te necesito por 10 días y te voy a pagar 15,000. A lo mejor termina en 8. De alguna manera, sí es un ahorro, porque pues a lo mejor esta persona ya no me va a gastar luz o algún otro adicional que tenga que alguna erogación por ese trabajo. Entonces, pues sí, aquí está opciones por si termina antes del día pactado, ¿ok? Divido el monto del salario entre el número de días trabajados y lo que me dé, le aplico la tarifa del artículo 96 de la ley, calculada en días. ¿Qué es esto? Ustedes saben que la ley del impuesto sobre la renta emite en su artículo 96 una tabla para calcular el impuesto al ingreso mensual, pero opcionalmente, y esto es algo de lo que nos permite la resolución miscelánea, el anexo 8 me permite o me muestra algunas tarifas que no son necesariamente al 30 días, por ejemplo la tarifa quincenal, a 15 días obviamente, la tarifa a 7 días, a 10 días y a un día. ¿Cómo se saca? Bueno, la tarifa del artículo 96, la que está en ley al mes, la divido en cada una de sus columnas. Primera columna, segunda columna, entre 30.4, y hasta ahí sería mi tabla para un día. Y la multiplico, esos límites, y también la cuota fija, por el número de días que yo quisiera calcular. Por ejemplo, para quienes trabajan y obtienen ingresos decenales, o sea que les paguen cada 10 días, lo divido en cada columna entre 30.4 y lo multiplico por 10, igual la cuota fija entre 30.4 por 10, y me da el equivalente decenal. ¿Qué hago aquí? Quedamos en que divido el monto del ingreso entre el número de días que se llevó para pagarlo y le aplico la tarifa equivalente a un día. Y después, siguiente paso, a la cantidad que resulte se multiplica por el número de días trabajados, y ya el resultado va a ser el impuesto causado, el que se le va a retener al trabajador. Tengo aquí el ejemplo, les recuerdo, ya pueden ustedes acceder a este material, y el ejemplo dice: una empresa constructora contrata a una persona exclusivamente para efectuar instalaciones eléctricas, para lo cual le hacen un anticipo por la cantidad de 10,000 pesos y una cantidad restante por 5,000 al cabo de 5 días. Al no tratarse de una semana completa, se opta por determinar la retención en base al trabajo realizado y no al número de días laborados. Así las cosas, el procedimiento de retención continuamos. El ejemplo práctico, ya habíamos dicho, ¿no? ¿De qué se trata esto? Tenemos una persona al que le vamos a contratar para que haga una instalación eléctrica en nuestra empresa. Le pagamos un total de 15,000 pesos y lo va a terminar en un espacio de 5 días. Bien, el tratamiento, de acuerdo a lo que acabamos de leer, de acuerdo al material que ustedes ya pueden descargar, el procedimiento es tenemos los 15,000 pesos, lo dividimos entre 5 y nos da una cantidad, un equivalente diario de 3,000 pesos. Ahora, ¿qué hacemos? Le aplicamos la tarifa del artículo 96 pero convertido en días, que es la misma que viene en el anexo 8 de la resolución miscelánea, y de hecho también está aquí en el material la tabla convertida a días, a diario.
Y aquí tenemos la base de 3000 menos el límite inferior de 2741.23, nos da un excedente de 258.77. El porcentaje sobre el excedente llega hasta el 34%, imagínense. Nos da un impuesto marginal de 87.98 más una cuota fija de 715.05, nos va a dar un impuesto de 803.03. Por los días trabajados, que fueron 5, tenemos un ISR a retener de 4015.17. Es una cantidad muy alta. Yo creo que si le aplicáramos directamente el artículo 96, sería una cantidad mucho menor. ¿Para quién le conviene esto? Yo creo que para quienes tienen ingresos menores, ingresos pequeños, y con esto pues obviamente la retención sería menor. Ya tenemos aquí el impuesto bajo el procedimiento de reglamento y nos da 4015.17. Ahora bien, si nosotros hacemos el equivalente de esta retención con la tarifa mensual, los 15,000, en la tarifa mensual el límite inferior sería 10.298.36, nos da un excedente de 4.701.64, por el porcentaje sobre el excedente del 21.36 nos da un total de 1.004.27 pesos de impuesto marginal, más una cuota fija de 1.090.62, eso nos va a dar un impuesto total de 2.094.89. ¿Por qué es menor? Pues porque obviamente es una cantidad menor comparada para la tarifa mensual. Obviamente en proporción sería desproporcionado que esto en equivalente diario fuera una cantidad muy grande, y la que le estaríamos entregando a una tarifa mensual si es demasiado alta. Entonces yo creo que aquí lo importante es que nosotros analicemos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a aplicar, cómo nos conviene o no, en qué momento. Acuérdense que estos son opciones del reglamento, es decir, que podemos o no aplicarlo. Lo importante es que nosotros hagamos una comparación y aquí podamos ver qué podemos hacer para que nosotros hagamos una asesoría al trabajador, ¿no? Que es lo principal. Ok, pues aquí tenemos la segunda opción del reglamento en materia de retenciones. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué otra opción tenemos? Pues bien, si ustedes ya tienen el material, les recuerdo, soy insistente en esta parte, accedan a www.aportacionesfiscales.com, ya tienen el material. La siguiente opción del reglamento es el artículo 148 del reglamento de la ley, y nos dice que esta opción se aplica cuando por causas ajenas al trabajador obtiene ingresos acumulados de varios meses diferentes de la gratificación anual, como el aguinaldo, por ejemplo, la PTU, las primas vacacionales o dominicales, porque esto ya tiene un procedimiento específico que es el 142. Bueno, el 148 nos dice que hay aquí un ejemplo de esto. Hace algunos años, para aquellos que ya tienen mucho tiempo en esta parte de los impuestos, recordarán que la reforma fiscal se aprobaba casi el último día, el 31 de diciembre, para entrar en vigor al día siguiente, el 1 de enero. Por otro lado, también había un problema igual para la aprobación del presupuesto, el presupuesto de egresos de la federación. ¿Qué pasaba aquí? Pues todos los trabajadores públicos estaban al pendiente de saber cuánto les habían asignado de presupuesto y cuándo podían ejercerlo, cuándo podían disponer del dinero. Pues sucedía también que al no haber una aprobación del presupuesto no se podía pagar nada, y esto incluía los salarios de los empleados públicos, de los trabajadores públicos. Por lo tanto, cuando se aprobaba el presupuesto, que ya era por ahí de marzo, finales de marzo, a todos estos trabajadores les pagaban acumulado su primera quincena, que se la pagaban casi siempre acumulada con todas las demás hasta abril. Los primeros días de abril tenían toda una cantidad acumulada.
Obviamente lo primero que hacían era pagar deudas, ¿no? Pero bien, ahí les aplicaba opcionalmente esto de efectuarles la retención cuando les pagaran cantidades acumuladas de varias quincenas y no solo una. Bueno, este procedimiento, según este artículo 148 del reglamento, nos dice primero que vamos a dividir el monto de la percepción entre el número de días a que corresponda. ¿Cuántos? Por ejemplo, si a mí me pagan todos mis quincenas hasta el día, no sé, 15 de marzo, pues tengo 31 días de enero más 28 días de febrero más los días transcurridos de marzo. Sumo todos estos y lo que me haya dado, entre esa cantidad le divido el monto de ingresos que me hayan pagado. Y eso me va a dar un equivalente diario. Después, como ya sé que es un equivalente diario, lo mensualizo. ¿Qué hago? Lo multiplico por 30.4 y ya tengo un equivalente mensual. Pero dice el reglamento, ahora a este equivalente mensual le vamos a adicionar el sueldo mensual ordinario que perciba este trabajador. Y a todo esto, o sea, el equivalente convertido a mes más el sueldo ordinario, le aplicamos la tarifa del artículo 96 y me va a dar un impuesto. Y este impuesto le voy a hacer otro procedimiento. Al sueldo mensual ordinario le calculo el impuesto normal. Nosotros ya sabemos cuánto es, ¿no? Mi ingreso mensual, le calculo el impuesto y lo confronto con el que había calculado hace algunos minutos, más bien el que había platicado hace algunos minutos, y a lo que me dé lo voy a dividir entre el equivalente mensual, el que me haya dado en el numeral B, que acabo en el paso B que les acabo de decir. Por eso, ya ven, por eso que es importante que tengan el material. Les recuerdo que esto lo vamos a ver en un video que estoy preparando. Ya se me estoy retrasando porque ya son muchos. Los voy a subir a YouTube, pero es importante que lo vayan siguiendo. Bueno, ya divido mi impuesto, esta diferencia entre el equivalente mensual, y voy a obtener una tasa efectiva. Esa tasa efectiva se lo voy a aplicar al monto total de ingresos que haya obtenido, y ese va a ser mi impuesto a retener por este procedimiento, el que se refiere al monto de ingresos acumulados. ¿Ok? Ok, pues bien, vamos a continuar. El ejemplo que tengo, de acuerdo al material, para esta persona que obtiene ingresos acumulados de varios meses, dice así: tenemos un empleado público que percibe un salario mensual de 20,000 pesos, pero por cuestiones presupuestales no ha percibido su salario desde octubre del 2014, así que al cierre de diciembre se le efectuó el pago en una sola exhibición. Si tomamos esta opción del reglamento, el cálculo de la retención sería de la siguiente manera: el sueldo mensual ordinario son 20,000 pesos por los 3 meses, que es octubre, noviembre y diciembre, son 60,000 entre días trabajados, los 31 días que contiene octubre, los 30 días de noviembre más los otros 31 de diciembre nos hacen 92 días. Entonces dividimos 60,000 entre 92 y nos va a dar un equivalente diario de 652.17. Ojo, estos 652.17 nos van a servir para que al rato calculemos la tasa efectiva, Entonces grábense este procedimiento: equivalente diario, ¿ok? Al equivalente diario lo multiplico por 30.4 y me va a dar el equivalente ahora mensual de 19,826.09. Y como dijimos hace algunos minutos, le sumo el sueldo mensual ordinario de 20,000 pesos y me da una base para el calcular. Una primera base de 39,826.09. Aplico la tarifa mensual y en ella encuentro un límite inferior de 32,736.84. Mi excedente es de 7,089.25,
por el porcentaje que está en esa misma línea de la tarifa, que es el 30%, y me va a dar un impuesto marginal de 2.126.77. Sobre esa misma fila, columna 3, la cuota fija es de 6.141.95 y la suma me da un impuesto total de 8.268.72. ¿Ok? Pues bien, este es solamente el primer paso para llegar al impuesto. ¿Qué sigue después de esto? Ya tengo mi primer ISR. ¿Ok? Hago ahora un procedimiento similar al sueldo mensual ordinario de 20,000 pesos. Ese es el que voy a tener casi siempre ya a la mano, porque ya sé cuál es mi impuesto que me calculan cada mes. Los 20,000 le aplico la tarifa y otra vez límite inferior 10.298.36 me va a dar un excedente de 9.701.64. Le aplico la tasa sobre el excedente que está en esa misma línea, que es 21.36, y me da un impuesto marginal de 2.072.27. Sobre también la misma línea, la cuota fija en la tercera columna es de 1.090.62 y me va a dar un impuesto de 3.162.89. Confronto este segundo impuesto con el impuesto que calculé hace algunos minutos, 8.268.72 contra 3.162.89, me da una diferencia de 5.105.83. Se lo divido entre el equivalente mensual de 19.826.09 y eso me va a dar una tasa efectiva de 25.75%. Ahora, esta tasa efectiva se lo aplico al monto de ingresos acumulado del periodo. O sea, acuérdense que me habían pagado 60,000 pesos por los 3 meses. Entonces a los 60,000 le aplico esa tasa efectiva de 25.75% y lo que voy a obtener es 15.451.87 de impuesto. Es un impuesto muy elevado. Yo creo que es mucho más caro por opción del reglamento que si le aplicara directamente el artículo 96 con la tarifa del impuesto mensual. Pero lo importante aquí es que hagamos la comprobación, que hagamos el cálculo y en algún momento, como sucede también con el aguinaldo para ingresos pequeños, la opción del reglamento es muy conveniente porque el impuesto es muy reducido. Pero aquí ya no, porque son ingresos muy grandes y tienen un revés, que el impuesto puede ser mayor con la opción del reglamento en lugar de la opción, o no opción, sino el cálculo directo de la tarifa del artículo 96. Les recuerdo, esto es importante que ustedes conozcan el procedimiento y tengan elementos para conocer la diferencia, ¿no? Y puedan tomar una decisión. Siguiente opción. ¿Qué pasa si yo quisiera tener una cantidad, conocer de todos mis trabajadores cuánto le puedo retener de principio a fin? O sea, evitarme de que a lo mejor en X fecha tiene un incremento por lo de cuando cumple su aniversario y sube lo de su prima vacacional, pero yo sé que se lo tengo que pagar en esa fecha, ¿no? Porque se va quizá de vacaciones. O que yo ya sé que en diciembre va a obtener un aguinaldo, pero ya sé de cuánto es. Y a lo mejor hasta puedo prever si en algún momento tiene un incremento, cuánto sería su aguinaldo en ese momento. ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que se pretende? Pues convertir la base de tal forma que en la primera quincena del año yo calcule un impuesto y ese impuesto sea exactamente el mismo a retener en cada uno de los demás quincenas del ejercicio. ¿Qué hago? Artículo 147 del reglamento, que es una retención mensual por el equivalente de todos los ingresos del año. Esto es para poder efectuar la retención mes a mes del total de ingresos que se va a percibir en el ejercicio. Es como adelantarme y saber todo desde enero. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar el monto total de pagos al trabajador por
por salarios más prestaciones. Preveo que ya tenga incremento salarial, que tenga el cambio de sueldo por el aniversario y cambia su prima vacacional, y a lo mejor la empresa ya tiene por contrato un bono en X fecha del año. A lo mejor yo decido que en octubre, por ejemplo, le pago un bono anual a mis trabajadores, o a lo mejor algunos sí, algunos no, pero con los que ya sé que lo van a percibir, hago esta conversión, sumo todos sus ingresos por salarios, lo que corresponda de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, este bono que les comento, todo, excepto lo que no puedo prever, que es la PT1, ¿ok? Entonces ya tengo todos sus ingresos. Siguiente paso, dividir entre 12 y obtengo el equivalente mensual, o sea, de todo lo que yo obtenga durante todo el año, no importa en qué mes, voy a hacer un cúmulo, lo divido entre 12 y hago un equivalente mensual. Al equivalente mensual le aplico la tarifa del artículo 96, y este es el ISR a retener en cada mes del ejercicio. Esto es sencillísimo, realmente no tiene ninguna complicación. Pero hay algo, si por algún motivo se modifican las cantidades que sirvieron para calcular el monto anual de ingresos, por ejemplo, yo puedo estimar cuánto va a obtener de salario, cuánto está devengando de aguinaldo, cuándo va a tener su incremento por el aniversario para cambiar su prima vacacional. Pero lo que no puedo prever es, por ejemplo, que el trabajador tenga inasistencias y se las descuente y no se las pague. Eso ya me movería muy poco, pero puede mover el cálculo, ¿no? Entonces, solo en esos casos tendría que reconvertir la base y volver a hacer el cálculo para que nuevamente tenga las retenciones conocidas mes con mes. Tengo el ejemplo. Considerando un sueldo ordinario de 20,000 pesos más prestaciones mínimas de ley, el impuesto a retener en cada uno de los meses sería el siguiente. Por ejemplo, con este mismo dato de los 20,000 pesos. Una persona que obtiene 20,000 pesos tiene un total en el ejercicio de salario, solo por salarios, de 240,000 pesos, que son los 20,000 por 12. Me da 240,000 pesos. El aguinaldo, ya sé que en el año va a recibir 10,000 pesos. Dependiendo cuál es su antigüedad, yo, por decir una cantidad, 4,000 pesos de vacaciones. Y obviamente el 25% para sacar la prima vacacional serían 1,000 pesos. Ya tengo el monto total de ingresos: 240,000 más 10,000 de aguinaldo, más 4,000 de vacaciones, más prima vacacional de 1,000 pesos. ¿Qué hago? Los ingresos totales. Aquí hay algo que no se me puede pasar: las vacaciones. Acuérdense que las vacaciones no las puedo acumular en el total de ingresos. ¿Por qué? Porque se duplicaría con los salarios. ¿Ok? Bueno, la suma, que me llega a dar un total de 251,000, lo divido entre 12 y me va a dar 20,916.67. Hago este cálculo para efectos didácticos, porque aquí obviamente ya tenemos también conocido con anticipación cuánto puede ser de exención, por ejemplo, en el aguinaldo y en la prima vacacional. Pero vamos a sobre el total, nada más para que saquemos este cálculo. Ya tenemos 251,000 pesos, que son mis ingresos totales del ejercicio. Lo divido entre 12, me va a dar 20,916.67, y a esos 20,916.67 le aplico la tarifa del artículo 96. Igual, límite inferior, saco un excedente, lo multiplico por el porcentaje sobre el excedente, me da un impuesto marginal, sumo la cuota fija y ahora sí tengo el impuesto del ejercicio. En este caso, por una cantidad de 20,770, 20,916, lo confundí aquí. El límite inferior es de 20,770, me da un excedente de 146. Por el porcentaje sobre el excedente de 23.52 me da 34.43, más una cuota fija de 3,327, me da el impuesto total de 3,361.85
mensuales. Entonces, en enero, todo su ingreso de 20,000 le resto 3,361.85. Me da febrero, le hago la misma retención. Obviamente una parte quincenal, ¿no? 2 quincenas. Y así me lo voy llevando. Incluso en diciembre, aun cuando en diciembre, aparte de su sueldo de 20,000 pesos, tiene el aguinaldo, yo ya no le puedo incrementar esa cantidad porque ya está en el impuesto calculado. Entonces en diciembre también le retendría 3,361.85 pesos. Yo creo que aquí hay un procedimiento también, yo creo que es el más conocido de todos, el 142 del reglamento de la ley. ¿A qué se refiere? ¿Qué hacemos con este procedimiento? Es opcional también, ¿eh? ¿En qué consiste? ¿Cuándo lo aplico? Pues bien, el 142 del reglamento me permite hacer una retención bajo cierto procedimiento y se aplica para el aguinaldo, para la PTU y para las primas dominicales y vacacionales. Es un procedimiento que yo creo que ya la mayoría lo conoce, porque es de hecho el que deberíamos estar analizando cada año para tomar una opción, ¿no? Pregunta aquí Daniel Gutiérrez, dice que como asalariado lo podemos pedir o es opcional de la empresa. Pues bien, de hecho es obligación de el que paga la retención. Por lo tanto, y en base a este principio de obligación, la opción es para el que paga, o sea, para el patrón, no para el trabajador. La opción para el trabajador es que le apliquen a opción de él el salario mísero del área donde reside o del área donde presta el servicio. Ahí sí es opción del trabajador, pero en estas opciones de retención solamente es para el patrón. Desgraciadamente no es opcional para el trabajador. De hecho no hay un poco de restricción aquí, aunque el trabajador pues de rara vez te lo puede decir, ¿no? Yo creo que no todos conocen que hay un beneficio. ¿Qué tal si les sale un revés y en vez de retenerle menos sucede que paga más con una opción? Ok, pues bien, esto es con respecto a las opciones del reglamento. En este caso pues no es para, desgraciadamente, para que el trabajador pueda elegir. Ok, pues continuando con este 142 del reglamento, vamos a ejemplificarlo. La plática respecto a este procedimiento es el siguiente. Primero, la remuneración se divide entre 365 y nos da el equivalente diario, lo multiplico por 30.4 y ese es el equivalente mensual. Luego, lo que me dio, le sumo el sueldo del mes del trabajador y a lo que le dé, le aplico la tarifa del artículo 96. Esto es un impuesto determinado y ahora al sueldo mensual ordinario también le vuelvo a calcular el ISR y los confronto, el primer ISR menos el segundo ISR, lo que me dé se lo divido entre la fracción, pues que yo no les dije que era fracción, ¿verdad? No me avienté todo directo el procedimiento. Pero bueno, entre el equivalente que teníamos con respecto al del mes. Y esto nos da una tasa efectiva. Fíjense, manejar tasas efectivas es muy importante porque esto lo vamos a aplicar muchas veces. Y aquí es donde muchos se enredan, ¿eh? En la tasa efectiva vamos a aplicarlo el impuesto, la diferencia entre el impuesto primer calculado menos el impuesto del sueldo mensual ordinario entre el ingreso gravado equivalente mensual. Esa es mi tasa efectiva. Las tasas efectivas se ocupan para muchas otras cosas, no nada más para impuestos, pero efectivamente y específicamente aquí en los impuestos,
lo aplicamos en muchos otros casos. Por ejemplo, cuando vimos la semana pasada el cálculo de la retención por indemnizaciones, vimos lo que es una tasa efectiva de impuesto, y recordando también los primeros temas de este seminario de personas físicas, los ingresos de los trabajadores en general de personas físicas se dividen en ingresos objeto y no objeto. Los ingresos objeto se dividen en gravados y en exentos, y los gravados se dividen en acumulables y no acumulables, y en los acumulables se le aplica la tarifa del artículo 96 o del 152 si es que es el anual, pero son todos los ingresos, por eso son ingresos acumulables. Se suman todos los ingresos grabados que haya percibido la persona y se obtiene un impuesto, pero también de los ingresos no acumulables se le aplica una tasa efectiva y esto se suma con el impuesto de los ingresos acumulables y ese es el impuesto total. ¿Ok? Sí, es un poco complicado así de plática, pero ya con números van a ver que es un procedimiento sencillísimo. Los ingresos, algunos dicen, pero si es acumulable y no acumulable, ¿cómo es que del no acumulable tengas que pagar un impuesto? Es que, ojo, esa pregunta me la hicieron la semana pasada, pero es que en realidad ambos causan un impuesto, son gravados, pero si se dividen en acumulables y no acumulables es para que proceda todo este movimiento. Sí se paga el impuesto, porque son gravados, pero tienen dos procedimientos que son distintos entre sí. El ejemplo para este caso es de una persona que tiene un ingreso, por ejemplo, del aguinaldo de 12,500 pesos. Vamos a hacer el procedimiento que acabo de mencionarles. Los 12,500 le quito la parte exenta de 2,103, que son 30 días de salario mínimo, me va a dar la parte gravada de 10,397. Ahora sí, comienzo con todo. Lo divido entre 365 días y me da el equivalente diario de 28.48. Lo multiplico por 30.4, me da el equivalente mensual de 865.94. Esa es la parte que no se les puede olvidar, este equivalente mensual. Ok, ya me dio el equivalente mensual, le sumo el ingreso mensual ordinario, que en este caso es de 25,000 pesos, y me da una base gravable de 25,865.94. A esta cantidad le aplico el artículo 96, la tarifa, y otra vez lo que ya sabemos, la base, que son 25,865.94 menos límite inferior de 20,770 por el porcentaje sobre el excedente del 24% redondeado, más la cuota fija de 3,327.42, me da un impuesto de 4,525.91. Pero ahora, grábense este ISR, este primer ISR, 4,525.91. Ahora le resto el ISR al sueldo ordinario. Los 25,000 le calculo el impuesto y me va a dar 4,322.25. Entonces el primer ISR de 4,525.91 le resto el segundo ISR de 4,322.25 y me va a dar una diferencia de 204 pesos. Y eso lo divido entre el ingreso equivalente mensual, que son 865.9, y me va a dar un coeficiente de 0.235.2, y bueno, el redondeo, ¿no? Lo represento en porcentaje y me va a dar 23.52. Y ahora sí, al aguinaldo grabado de 10,397 lo multiplico por 23.52, que fue mi tasa efectiva, y tengo un impuesto al aguinaldo de 2,445. Este sería la retención por la opción del 142 del reglamento. Eso yo creo que es el que la mayoría maneja, ¿no? Es el que yo creo que ya todos lo han en algún momento aplicado, ya sea en el aguinaldo, ya sea en la prima dominical, en la prima vacacional, en cualquiera de estas opciones, pero yo creo que ya lo tienen bien conocido. Ok, pues bien, en estos momentos, con esto terminamos
la transmisión del día de hoy. Les recuerdo, los materiales ya están listos para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan pues estudiarlos. Si tienen preguntas, las que sean, con respecto a esta plática, con respecto a los materiales o a los videos que ya están en YouTube, en el canal de La Velada Fiscal, háganmelo saber con toda confianza. Hagan sus preguntas, incluso en la página de aportaciones fiscales, hagan las preguntas que quieran y las podemos contestar, no hay ningún problema. Dice aquí Daniel, nos hace una pregunta: ¿qué repercusión tiene aplicar el 142 en aguinaldo y prima vacacional y después al momento de hacer el cálculo anual? Pues bien, en la anual no existen estas opciones, Este es un beneficio en el pago provisional, pero en la anual no existe. Por lo tanto, pues tu beneficio fue momentáneo. Al final de cuentas, el aguinaldo lo vas a acumular a todos tus ingresos. O sea, no tienes ahí realmente un beneficio en la anual, Es solamente es en el pago provisional, en el mes en que se perciba. No existen las opciones en el cálculo anual. Los recuerdos estos son por retenciones. Por eso el programa es opciones del reglamento de la ley en materia de retenciones. Por lo tanto, pues no habría aplicación en la anual. Ok, pues bien, esperemos que todo haya sido de su agrado, que hayan